la entrega radical, la gracia radical, el enfoque radical, la estrategia radical, y hoy vamos a ver la visión radical. Nos llevan a entender la imagen de un Dios radical, y eso nos mete en un embudo. Quisiera retomar algunas cosas que hemos visto ya, pero enfocarnos particularmente en lo que Dios tiene en mente, y siempre ha tenido en mente cuando habla de la visión de su pueblo. Vamos a poner en silencio las cosas de estas. Ok. Y quiero pedirles que busquen en la palabra de Dios, en la profecía de Isaías, en el capítulo 61, versículos del 1 al 3. Buenas tardes, señor. Isaías 61, del 1 al 3. Estamos hablando de la visión radical. ¿Qué tenía Dios en mente para su pueblo? ¿Qué tenía Dios en mente para su iglesia? ¿Ya lo tenemos ahí? Fíjense, hablamos de una entrega radical, hablamos de la gracia radical, hablamos, ¿de qué más hablamos? Identidad. No, estrategia radical, ¿qué más? Un enfoque radical, y ahora estamos hablando de la visión radical, que nos guían a un Dios radical. Isaías 61, del 1 al 3 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Recuerden que Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El poder de Dios nos lo da, sí para sellarnos, sí para darnos identidad, pero para una función específica. Y esa función específica nos la declara el Señor primeramente en Isaías 61, del 1 al 3. Cuando, repito, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Acuérdense que la unción habla de un sello, de un escogernos para una función específica, apartarnos, prepararnos. Dice: me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Déjenme decirles algo. Mucha gente dice: bueno, es que eso está en el Antiguo Testamento. Sí, pero el Nuevo Testamento dice que Dios es el Dios y Padre de toda consolación y nos consuela para consolar. Y dice la palabra de Dios que somos real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Y dice la palabra de Dios que debemos de ir y hacer discípulos enseñándoles. Y esa enseñanza implica ejercer el ministerio que nos lleva a suplir la necesidad de aquel que tiene necesidad. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la misión que tuvo desde el huerto del Edén está vigente hasta el día de hoy. Hay algo que perdemos de vista en esta visión radical. En 2 Corintios 8:9 dice la palabra: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esto habla de un despojarse de sí mismo en beneficio de otros. Pero hay una estadística que quisiera compartir con ustedes. Yo, por los materiales que estamos usando, no tengo el dato de México, pero quiero compartirles el dato de Estados Unidos. Y cada año en los Estados Unidos se gastan más de 10,000 millones en edificios para las iglesias. Fíjense, 10,000 millones de dólares solo en los Estados Unidos. La cantidad de bienes raíces que poseen las iglesias institucionales asciende a más de 230,000 millones de dólares. Cuando nosotros vemos cifras como estas y vemos lo que los mismos Estados Unidos invierten en el evangelismo o invierten en darle a los pobres,
no hay ni siquiera relación. No invierte ni siquiera el 10% de estos 230,000 millones, ni el 5%. Estas cifras deben llevarnos a cuestionar realmente las prioridades. Nosotros sabemos que en lo que invierto más el tiempo y el dinero es lo que es prioritario para mí. Si nosotros hablamos de nuestro diario vivir, incluso como iglesia, y si ustedes y yo tenemos agua potable, tenemos techos sobre nuestras cabezas, tenemos ropa que ponernos, tenemos comida, no importa si es salmón o frijolitos con arroz, tenemos comida, tenemos transporte. Déjame decir que constituimos el 15% más rico de la población del mundo, con lo que tú y yo tenemos todos los días. El 15% más rico de la población del mundo, porque hay un gran porcentaje que no tiene que comer, que no tiene dónde vivir, que no tiene agua potable para tomar, que no tiene ropa que vestir, que no tiene un techo sobre su cabeza. Y hoy por hoy el mundo, la cultura, nos lleva a quejarnos mucho porque ya no tenemos que ponernos, a veces tenemos el closet lleno, o porque ya no nos gustan ciertos zapatos porque decimos es que parezco fotografía, siempre me ven con los mismos zapatos, y hay gente que no tiene zapatos. Todo eso tiene que ver con la visión radical de Dios para la iglesia. Lo hemos compartido ya, estoy de acuerdo que Dios no está peleado con el que vivas bien. Dios no está peleado con el que puedas completar tus sueños. A Dios lo que no le parece es que te ocupes más en lograr tus sueños y en tener tus cosas y descuides al prójimo y tu relación con Dios. Yo no podría comer con toda tranquilidad si ignorara la necesidad de mi hermano, de mi vecino, del pobre que se sienta enfrente de mi casa. Porque la visión radical habla de que el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para predicar las buenas nuevas, para levantar al caído, libertar al cautivo, lo acabamos de leer en Isaías 61:1. Nosotros tenemos que hacernos una gran e importante pregunta: ¿a qué estamos comprometidos como pueblo de Dios? ¿A acumular más? ¿A tener más? ¿O a dar más y compartir más? Si a nosotros se nos preguntara como cristianos cuál es nuestra misión, ¿qué responderíamos? Si a cada uno de los que estamos aquí como hijos de Dios se nos preguntara cuál es tu misión en la tierra, ¿qué responderíamos? Ser discípulos. Hacer discípulos, ¿qué más? Compartir el Evangelio, ¿qué más? Válgame, Señor. Dar a los pobres, también dice. Obviamente todos debiéramos contestar algo, palabras más, palabras menos, de lo que dice Mateo 28, 19 y 20, que es la gran comisión. Pero a veces perdemos de vista que esta gran comisión es gran comisión desde que Dios escogió al pueblo, desde que Dios creó al pueblo. El hecho de que a menudo no relacionemos la gran comisión con el Antiguo Testamento es de esperarse, porque muchos de nosotros, ya sea que queramos reconocerlo o no, funcionamos bajo la suposición de que en la Biblia hay dos dioses. Déjenme explicarles eso. Está el Dios del Antiguo Testamento que ordenó la Guerra Santa, que se tragó a los descendientes con fuego y terremoto, perdón, a los desobedientes. Y está el Dios del Nuevo Testamento, que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Y déjame decirte que esa dicotomía que nosotros manejamos a veces entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es una mala teología, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aun cuando estemos bajo la gracia, Dios sigue siendo santo, sigue siendo justo, sigue siendo inmutable. Obviamente, si pensamos así, tenemos una teología que tiene defectos dañinos, drásticos, ya sea
que lo creamos de manera explícita o implícita. Déjenme compartirles esto. Uno de los atributos de Dios es que Dios es inmutable. La inmutabilidad de Dios quiere decir que Dios no cambia. Dios no cambia bajo ninguna circunstancia. Él sigue siendo el mismo, ¿sí? Sigue dando el mismo pago por la desobediencia, por la rebeldía, etcétera, etcétera, etcétera. La diferencia es que el que cree en Jesús tiene abogado, redentor, pero no para beneplácito de seguir haciendo lo malo. Si no tiene a Jesús, pues simplemente no tiene esa oportunidad. Dios no cambia. Entonces, si pensamos que el Dios del Nuevo Testamento es diferente al Dios del Antiguo Testamento, estamos atacando la perfección de Dios. Entonces, si nosotros pensamos en esa dicotomía, quitamos todo sentido de seguridad que pudiéramos tener en ese Dios y en esa palabra, y podríamos caer en el error de saber que Dios comete errores. Déjame decirte que Dios no comete errores, que Dios no funciona ni actúa sino es de una manera absolutamente perfecta. Yo en alguna ocasión quiero comentarlo para que no se me tilde de hereje. En la mayoría de las consejerías, cuando hablamos de límites y hablo de los límites que las personas tienen que poner, yo digo que Dios tiene límites. ¿Ustedes creen eso? Dios tiene límites porque Dios no miente. Eso es un límite. Dios no se arrepiente. Eso es un límite. Son límites de su divinidad, de su omnipresencia, ¿verdad? Yo hablo de límites, por ejemplo, el largo de mi brazo es un límite, el rango auditivo visual es un límite, mi estatura es un límite, mi piel es un límite, la cercanía que le permito a ciertas personas y a otras no es un límite y depende de la confianza o familiaridad que yo tengo. Todo en la vida es el éxito o el fracaso, está en los límites. El comer es bueno, amén. Pues si rebaso los límites, puedo caer en obesidad y eso es malo. Si juego con los límites de la alimentación, puedo correr de la obesidad a la anorexia o la bulimia. Eso es malo. Todo tiene que ser un equilibrio. Pero hablando de Dios, Dios es inmutable y Dios siempre obra de una manera absolutamente perfecta. Ahora, si es verdad que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, significa que cuando Jesús comisionó a sus primeros seguidores, lo hizo con una extensión de lo que Dios ya había dicho, lo que Dios ya había hecho en el Antiguo Testamento, y lo acabamos de leer en Isaías 61:1. Si ustedes se fijan, ahí dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Es una extensión del Nuevo Testamento de aquello que dijo Dios en Isaías. Me llama la atención porque siempre el Dios del Antiguo Testamento hablaba de bendecir al pueblo, de bendecir al prójimo. No hay un Dios del Antiguo Testamento en donde era un iracundo maléfico, autoritario, y el Dios de la gracia del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Y es la misma comisión. Cuando vamos a la palabra de Dios, uno de los lugares más claros donde podemos ver la obra redentora de Dios en el Antiguo Testamento está en Génesis 12. Vamos a verlo. Ahí en Génesis 12 está la gran comisión. Génesis 12, del 1 al 3. ¿Qué dice? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y agrandaré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita en ti toda la familia de la tierra. Gracias, Cintia. Fíjense, me llama la atención esta porción de la Escritura, porque en Génesis 12 Dios llama a Abraham algo específico. Y particularmente en esa porción que acaba de leer Cintia, Dios prometió bendecir a Abraham.
Pero el versículo 3, déjenme preguntarles, ¿con qué propósito estaba Dios bendiciendo a Abraham? Lo acaba de leer Cintia. Para bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Qué dice Dios en Isaías 61? El Espíritu de Dios está sobre ti, te ha ungido para que seas bendición a aquel que lo necesita. Y en la gran comisión, ve y haz tus discípulos. Abraham le dijo, ve, sal de tu tierra y tu parentela. En la gran comisión dice, ve y haced discípulos, bautízalos, enséñalos, bendícelos. De esa gracia que tú has recibido, bendícelos. De ese consuelo que has recibido, bendícelos. Es la misma bendición. ¿Cómo podemos relacionar la gran comisión de Jesús con el propósito de Dios en esos versículos? Es lo mismo. La idea es que podamos bendecir, ser bendición. Dios bendijo a Abraham con la responsabilidad y la instrucción o la visión de bendecir a otros. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Obviamente hay un plus. Voy a bendecir al que te bendiga, voy a maldecir al que te maldiga. Pero voy a hacer de ti una gran nación. Abraham fue el padre de la nación judía. Él fue el comienzo del pueblo especial de Dios. Pero es crucial que en este pasaje veamos que Dios no bendijo a Abraham ni a sus descendientes para beneficio de ellos. Dios bendijo a Abraham y a sus descendientes para bendición de las naciones, para que pudieran trascender. Él no los iba a inundar de bendiciones para que pudiesen estar más cómodos, para que pudiesen tener más cosas. Los bendijo por amor a todas las naciones de la tierra. Ahí lo vemos claramente. Serán benditas en ti todas las familias. El original de la Escritura traduce nación por familia. Recuerden que antes de cada familia nació una nación. Entonces cambia el sentido. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y la idea es que tú y yo seamos bendición y sean benditas las familias que nos rodean por la gracia que Dios nos ha dado. Dios no bendijo a Abraham para un beneficio personal. Cuando Dios bendijo a Abraham, estaba pensando en el resto del mundo, en el Antiguo Testamento. Por eso es inmutable la gran comisión. Pablo reflexionó en este pasaje en Gálatas 3. Vamos a verlo. Gálatas 3, del 6 al 14. Alguien que lo lea, por favor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios habla de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos. Gracias. Fíjense, el mismo Pablo cita a Abraham. Yo quiero hacerles una pregunta. De acuerdo a este pasaje, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Pues también nosotros espirituales somos hijos. ¿Qué dice? ¿Puedes leer esa parte, por favor? La Escritura previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué más? De modo que los de la fe son bendecidos. Los de la fe son hijos de Abraham. ¿Sí lo vimos? Por eso el pacto abrámico va más allá de circuncidar a los hijos varones judíos antes del octavo día o el octavo día. Por eso somos el Israel universal, somos el Israel espiritual, porque somos hijos de Abraham. A través de Abraham somos bendición. Éramos gentiles, pero la fe nos lleva a ser hijos de Abraham. A mí me llama la atención porque ¿cuál es la bendición que se espera que los hijos de Abraham extiendan a otros? Acabamos de leer. Los de la fe, que sigan fe. ¿No? ¿Cuál es la bendición que se espera que los hijos de Abraham extiendan a otros? La fe en Jesucristo.
El Espíritu de Dios está sobre mí, dice Isaías 61, y me ha ungido, pero no para tu beneficio. No para que sientas bonito y te sientas de una élite espiritual, sino para bendecir al necesitado, libertar al cautivo, sanar al herido, libertar a lo que sea. Para eso Dios nos da poder. Lo vemos en Hechos 1:8, recibiréis poder. Ese poder no es para sentirnos bien, es para bendecir a otros. Dicen, me seréis testigos. ¿Cuál es la idea de ser testigos? Que la gente crea, que la gente conozca. Dios le prometió la tierra a Abraham, le prometió protección, pero más que nada, la mayor bendición que Dios le dio a Abraham fue la misma bendición que hoy le da a cada hijo de Abraham. El mismo. La mayor bendición que Dios le dio a Abraham y que Dios nos da a nosotros es Jesucristo, es Él mismo. Esa es la mayor bendición, no las cosas tangibles, eso es efímero. Tenemos el mensaje más grande del mundo para hacer la diferencia. Hemos sido bendecidos con el conocimiento de Dios en Jesucristo. Y Jesús es el conocimiento y el cumplimiento supremo de esa promesa. Es el mismo Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla de un pueblo de donde nació un caudillo, un libertador, y de ese habla el Nuevo Testamento. La mayoría de las profecías del Antiguo Testamento son profecías mesiánicas porque anuncian el nacimiento del León de Judá. La Gran Comisión es vigente desde Génesis hasta Apocalipsis. Me llama la atención, amigos y hermanos teselistas, porque esa es la misión de Dios para su pueblo. A veces entramos en conflicto porque muy a menudo decimos, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Pero no hay voluntad de Dios para Edith, voluntad de Dios para Cintia, voluntad de Dios para Artemio, no. Es la voluntad de Dios. Y Edith, Cintia, Artemio y todos tenemos que unirnos a esa voluntad que es ve y haz discípulos. En donde yo te puse, con las habilidades que yo te di, con los dones que yo te di, bendice a tu pueblo, bendice a las familias, bendice a la gente que te rodea. Esa es mi voluntad para ti. Si tú haces esa voluntad, vas a recibir bendición. Pero no hay una voluntad de Dios para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es una para todos nosotros. Y debemos sumarnos a esa voluntad. Y hoy tenemos el mismo encargo. Esa gran comisión que surgió en el corazón de Génesis 12 sigue vigente el día de hoy. Y hemos sido bendecidos para que seamos una bendición a otros. Miren, el meollo de la gran comisión, la misión de hacer discípulos, la misión de cumplir el deseo que Dios tiene desde el comienzo de la creación y de la Biblia, es de bendecir a las naciones. Y recuerden que la palabra nación se traduce como familia. Entonces, el meollo de la gran comisión es bendecir a las familias de la tierra, compartiendo el conocimiento que tú y yo tenemos de Jesucristo. A eso deberíamos volcar nuestra vida, nuestros recursos. Mucha gente dice, bueno, es que yo no tengo ese llamado. Dios nos llama a todos. ¿Sabían eso? Dios nos llama a todos desde nuestra trinchera a ser discípulos. Yo sé que hay dones de evangelismo y amén por los que lo tienen. Pero donde Dios te puso, en la familia donde estás, en el trabajo donde estás, con los vecinos que tienes, Dios te puso a ser discípulos. Yo me pregunto si a veces, de manera intencional y otras sin saberlo, hemos levantado líneas de defensa en contra del propósito global que Dios tiene para nuestras vidas. No es raro escuchar a los cristianos decir, bueno, es que no todo el mundo ha sido llamado a las misiones internacionales. O más específicamente, bueno, es que a mí no me ha llamado Dios a las misiones. Yo me retuerzo, ¿saben por qué? Porque las misiones no es ir a otro país. A veces el trabajo misionero que tienes que hacer es en tu casa. El trabajo misionero que tienes que hacer es con tus compañeros de trabajo. Tienes gente cautiva. Trabajo misionero no es ir a Timbuktu. Primero arregla tu casa antes de ir a Timbuktu.
Dios nos llama a todos a la gran comisión. Nos llama a todos a ser discípulos. Nos llama a todos a llevar a cabo Isaías 61:1. Yo puedo entender que hay programas en la iglesia que tienen su propio compartimiento y algunos cristianos que tienen ese don sienten pasión particular por las misiones de ir a otro lado. Y amén por ello. Pero el que otros vayan y tengan un llamado específico a dejar su tierra e ir a otra ciudad, no nos exime a nosotros de cumplir con el trabajo misionero que tenemos dentro de nuestro hogar, de nuestra región, de nuestra nación. A todos Dios nos llama a esa misión. Ahora miren, cuando realmente leemos la palabra de Dios y creemos en la Biblia, entonces eso nos obliga a tener la visión radical que el Señor tuvo y vivir en la estrategia radical que el Señor vivió. No podemos relegar la causa global de Cristo a unos pocos escogidos, porque Dios escoge a todos. ¿No es así? Yo no sé cómo podemos dormir tranquilos cuando la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. O cuando dice la palabra: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entendiendo que no solamente son buen carácter, sino que frutos son las personas que a través de mi vida vienen a los pies de Cristo. Tenemos que comenzar a preguntarnos, hermanos, ¿cómo puedo llevar mi vida, mi familia, mi negocio, mi empresa, mi profesión, para que sea una misión para la gloria de Dios? Dios nos capacita para llevar a cabo un trabajo misionero en donde Dios te ha puesto. Si tú y yo comenzamos a hacernos esa pregunta, entonces demostramos que ya no nos contentamos con mirar desde la trinchera o desde la barrera, sino queremos hacer la diferencia porque somos discípulos. Fíjense que dice Romanos 1, 14 y 15, por favor. El vivir de esa manera nos lleva a demostrar que estamos convencidos que Dios nos ha creado para que a través de nuestra vida demos a conocer su gloria y a su vida. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Gracias, Jorge. ¿Qué quiso decir Pablo al llamarse a sí mismo deudor de las naciones? Tenía el compromiso de anunciar el Evangelio a todo el mundo y siempre quedaba en deuda. ¿Okay? No es lo mismo, a mí me gusta lo que acaba de decir Edith, porque no es lo mismo tener un compromiso a ser deudor. Porque cuando yo entiendo y estoy consciente de que tengo una deuda con Cristo, inmediatamente yo me vuelvo en hacer lo que me corresponde. Soy deudor de las naciones porque Cristo me salvó a mí y es mi responsabilidad, porque me dice Dios que debo de hacer lo mismo con aquellos que no lo conocen. Por eso dice a griegos o no griegos. No importa quiénes son. Hoy, por ejemplo, hacemos acepción de personas. Y el Señor Jesús no hace excepción de personas. Y deudores somos porque realmente nosotros, ¿saben a qué tenemos derecho nosotros? A nada. Porque fuimos comprados a precio de sangre. Nuestro destino era la muerte. Y el Señor, por su gracia, nos redimió, nos rescató, nos adoptó, nos dio el título de ser llamados hijos de Dios. Tenemos el apellido de Dios. Somos deudores. Y la idea es que durante nuestra vida podamos, como Pablo, le dijo literalmente a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y hagamos lo mismo que Pablo. Esto es profundo porque Pablo dijo que tenía una deuda para con cada persona perdida sobre la faz del planeta, ya que Cristo le hizo suyo. Entonces Pablo debía al mundo a Cristo. ¿Sí me explico? Tú y yo
Al venir a Cristo, Cristo nos hace suyos. Tenemos la deuda con el mundo de darles a Cristo, de compartirles a Cristo. Cada persona de este lado del cielo del Evangelio, eso me gusta mucho, voy a repetirlo, cada persona de este lado del cielo le debe el Evangelio a cada persona perdida de este lado del infierno. ¿Sí sabía, no? Que en la tierra hay un lado del cielo y un lado del infierno. Entonces a los redimidos de este lado del cielo les tocó compartir a Cristo a todos aquellos ciudadanos del infierno de este lado del mundo. A eso nos llamó Dios. A veces me pregunto cuánto tiempo hemos perdido y cuánto tiempo seguiremos perdiendo sin cumplir la gran comisión. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir aturdidos por los dardos del enemigo? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir perdiendo de vista que le debemos al mundo la presentación de Cristo? Que le debemos presentar a Cristo a la persona más baja y a la más grande, al más rico y al más pobre, al mejor y al peor, porque tenemos una deuda con las naciones. Somos llamados a ser testigos. Sin embargo, en nuestro enfoque contemporáneo de las misiones, sutilmente nos hemos quitado de encima el peso de esa deuda. Nos hemos quitado el peso de la necesidad del mundo perdido que se muere y nos retorcemos simplemente las manos con una preocupación piadosa y decimos: lo siento, pero yo no he sido llamado para eso. Voy a orar para los que son llamados, que vayan y hagan la tarea. Hay una cadena que Pablo plantea en Romanos 10, del 11 al 15. Te invito a que vayamos. No es una cadena de esas que tienes que mandar a 10 personas, no. Es una cadena interesante. De hecho, esta cadena la hizo Marcos Witt, tiene una canción, una alabanza que habla de esta cadena. Romanos 10, del 11 al 15. ¿Ya estamos ahí? Fíjense la cadena. ¿Quién lo quiere leer? Iván. Dice, pues la Escritura dice: todo aquel que me creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Gracias, Iván. ¿Sí vieron la cadena? Miren, una persona invoca ¿a quién? A quien conoce. Ok. Cree cuando ha oído. Escucha cuando alguien le ha hablado. Y alguien predica cuando es enviado. Si yo no voy, no predico. Si no predico, no me escuchan. Si no me escuchan, no creen. Si no creen, no invocan. Si no invocan, se pierden. Ahí está la cadena. Todos somos llamados. Y esa cadena es la manera en la que las naciones llegan a participar de las bendiciones del conocimiento de Dios. Cada creyente en Jesucristo tiene un mandato de involucrarse en ese proceso, no es opcional. Nosotros somos el plan de Dios, no existe un plan B. El mundo, las naciones, las familias son alcanzadas a través de la iglesia, piénsalo. No es en el llamamiento, no es al escuchar, no es en el hecho de que Dios envía. Déjame decirte que la única interrupción en este proceso que acabamos de leer, en esta cadena, la única interrupción es cuando los siervos de Dios no predican. ¿Sí? Cuando tú y yo no hablamos de Cristo, no se puede dar el proceso. ¿A cuánta gente le estamos negando la bendición de la salvación
simplemente porque cuando estamos con ellos no abrimos la boca de Jesucristo. Yo tuve un amigo en el seminario que en aquel tiempo trabajábamos de una manera bivocacional. Éramos seminaristas y trabajábamos también, unos secularmente y otros en la obra de Dios. Pero él trabajaba secularmente y todos los días compartía con un compañero de trabajo. Ese compañero de trabajo era adicto y había abandonado su familia y tenía muy baja autoestima, y él varias veces le compartió entre líneas el que la vida no tenía sentido, el que para qué había vivido, por qué sus papás mejor no lo hubieran matado, etcétera, etcétera. Y él jamás le habló de Cristo hasta que un día simplemente no iba a trabajar. Pasaron unos días hasta que él se preocupó y cuando trató de localizarlo le dijeron que se había suicidado. Y él tenía el mensaje de salvación. Estuvo conviviendo con él y escuchaba la necesidad en esta persona. Pueden imaginarse el remordimiento que él tuvo cuando esta persona se suicidó y él, que fue el contacto para que él pudiera haber cambiado su vida, no lo hizo. Todos somos llamados y a veces perdemos de vista que, repito, nosotros somos el plan de Dios, no hay plan B. Pero a veces no vemos a los pobres junto a nuestras puertas. Déjame decirte algo que acabamos de ratificar. Somos bendecidos para ser bendición. Dios no nos bendice porque le caigamos bien, digo, sí le caemos bien, pero Dios no nos bendice para nuestro beneficio o beneplácito o satisfacción. Él lo hace para que nosotros bendigamos. Y mientras más nos bendice, más bendecimos. Y mientras más bendecimos, más nos bendice. Dios nos ha mostrado las riquezas de su gracia en Cristo, para que tú y yo podamos declarar esas riquezas hasta los confines de la tierra. Cualquiera que quiera proclamar la gloria de Cristo debe considerar cómo vivir el Evangelio, cómo declarar el Evangelio de una manera tanto verbal como práctica. Eso lo hemos compartido ya a lo largo de todo Radical. Cuando nosotros hablamos de edificar el cuerpo de Cristo y de alcanzar al mundo perdido, durante este proceso no podemos pasar por alto las necesidades externas de la gente. Yo no creo en un evangelio social. Déjenme explicarles qué es un evangelio social. Un evangelio social es el que en sus inicios, y luego con todo respeto, generó la iglesia del Dr. John Paul Getty, que es la iglesia más grande del mundo que está en Corea. Y ellos llevaban despensas a la gente, llevaban bendición a la gente. Entonces la gente aceptaba a Cristo por la bendición que le llevaban. Ese es un sentido equivocado del evangelio. Yo creo que tenemos que suplir la necesidad del necesitado, pero lo que queremos dar primero es la salvación en Jesucristo. Porque si no, la gente viene a Cristo por el beneficio que le dan, pero no por Cristo mismo. ¿Sí? Sin embargo, yo creo que tenemos que hacer un paneo y ver realmente, sensibilizarnos con las necesidades externas y extremas que hay en el mundo en el que vivimos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué crees que Dios se interesa tanto en los pobres? Porque en el Antiguo Testamento Él dice pobres, viudas, huérfanos y enfermos. Porque están heridos. Porque están heridos. ¿Qué más? Los más necesitados. Porque son los más necesitados. ¿Qué más? Son la población más vulnerable. Son los más vulnerables. ¿Qué más? Pues porque está el corazón más dispuesto a buscar sanidad. Porque está el corazón más dispuesto, porque no tienen nada. Los ricos se fortalecen en su riqueza. Los sabios en su conocimiento. Los que tienen puestos en su jerarquía. El pueblo no tiene nada. A mí me llama la atención porque si nosotros pudiéramos recordar algún pasaje bíblico que hablara específicamente de los pobres, ¿cuál vendría a nuestra mente? ¿Qué Más clase ahora? fácil que pase un pobre arriba de los tiros siempre que un rico pobre. Válgame Dios. Ya se me dio el propio. Es más fácil que un pobre te regale unos que un rico entre por el ojo de un camello. Bueno, ¿de qué te reías? Digo, comparte, amigo. Como lo planteas, es exactamente el planteamiento del pensamiento del evangelio social. O sea,
creo que sí hay, Dios se preocupa por los pobres, por los ricos, por todos, o sea, lo que entiendo cómo lo planteas, ¿no? Que efectivamente los pobres tienen más necesidades y de alguna manera son más receptivos a todo eso, pero como lo planteas, por lo menos para mí, exactamente es como lo plantean ellos, ¿no? Es que quiero llegar con toda intención a un punto. Sí, quiero llegar con toda intención porque quiero que vayamos a la palabra, a Mateo 25, del 42 al 46. Y hay una manera en cómo Dios se identifica con los pobres. ¿Perdón? Mateo 25 del 42 al 46. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Me llama la atención porque vemos cómo se identifica Dios con los pobres, ¿no? Me llama la atención porque si Dios se identifica a sí mismo con los pobres, ¿por qué la mayoría de nosotros desatiende a los pobres constantemente? Yo pienso que es también porque el mundo ha cambiado. Por ejemplo, hay mafias ahora, sí, que mandan, por decir, a las personas indígenas o los niños a pedir, o los niños a pedir, o hasta los que están parapléjicos o mal también. O sea, todo eso ya es una mafia, o sea, está manipulado por gente detrás ahí. Okay. O sea, los ciegos también. Pero ¿y eso qué tiene que ver con lo que debemos de hacer? Pues es que se acercan ellos y ya no sabemos si detrás de ellos está una mafia. Escúcheme. Nosotros debemos hacer, darle, y no importa lo que hagan. Así es. Bueno, no importa lo que hagan, Tú o sea, estoy de cumples con acuerdo. Dios, ante los ojos de Dios sagradas. Pero, ¿y las mafias detrás? ¿Qué tiene la mafia? Pues viven de ellos, les quitan todo. Hace poco salió un video, incluso lo pusieron en la red de los varones, de un cuate que encontraron, ya era la tercera vez, que era de esos hombres que pedían en las calles, que tenían por el boca y algo como diálisis. Ah, sí. Bueno, y le quitaron la venda y no tenía nada, era una manguerita que se había puesto externa y bueno. Yo he aprendido que cuando Dios pone en nuestro corazón el bendecir a alguien, a nosotros no nos importa si ese alguien tiene, no tiene, es falso, no falso, lo que sea, porque a fin de cuentas es Dios el que se va a encargar de él, no de mi corazón. Pero los pobres, aparte de todo lo que hemos platicado, son el sector de la sociedad, pobres, viudas, enfermos y huérfanos, que de alguna manera prueban el corazón de los hijos de Dios. Yo sé que un evangelio social, porque lo hemos compartido en otro tiempo y en otro lugar, realmente no está preocupado por la necesidad del pobre. Está preocupado por hacer obras e integrar numéricamente a gente a la iglesia. Pero cuando vemos la circunstancia que cómo Cristo se asemeja con los pobres, y obviamente entiendo lo que dice Edith, pero también entiendo que hay mucha gente que realmente está en la lona en todos aspectos, que incluso en la iglesia hay viudas que aún sus hijos no las pelan y nosotros tampoco. Porque el que tiene, cuando anhela tener más, eso endurece su corazón y perdemos la sensibilidad. Y cuando perdemos la sensibilidad de la estrategia de Dios y a lo que nos ha enviado Dios, entonces, sí, pobrecito, voy a orar por ti. Pero no es lo mismo que haya un evangelio social que supla aparentemente una necesidad física sin la necesidad espiritual, a que yo quiero suplir la necesidad espiritual y eso lleve como consecuencia suplir su necesidad física.
Es como cuando decimos, yo puedo ser un hombre bueno, pero no voy al infierno, ¿no? Si no creo en Jesús. Pues yo puedo hacer buenas obras sin fe, pero si tengo fe, no puedo vivir sin hacer buenas obras. Saúl. Creo que Santiago es el que menciona que es difícil compartir el Evangelio cuando se tiene hambre, ¿no? Búscalo, Santiago 2, 14 al 26, es la cita que sigue. Bueno, no podemos, cuando la gente tiene un distractor mayor que cualquier otra cosa, que es el hambre y las necesidades y la carencia, definitivamente tienen esa profunda preocupación. Y es ahí donde yo considero que el Evangelio Social tiene un papel importante, la iglesia. Amén. Yo hago un paréntesis, porque quién sabe cuántas personas vean esto. Yo no estoy en contra del Evangelio Social. Yo estoy en contra cuando lo único que necesitamos, o cuando lo único que hacemos es suplir la necesidad sin ocuparnos del discipulado y alcanzarlo para Cristo. Porque incluso hace algunos años tuve la bendición de compartir una conferencia en la mayoría de las secundarias públicas de la región, y yo hablaba de que los maestros eran formadores de vida, y que los maestros realmente tenían que aprender a comunicarse con los alumnos, porque a fin de cuentas en muchos casos los maestros eran los que tenían a los alumnos más tiempo que a sus propios padres por la dinámica social. Pero yo les decía que si un niño llega sin desayunar a clase, no le va a poner atención. Si un niño llega sin dormir, mal comido, no va a poner atención. Entonces tengo que suplir la necesidad del niño. Y qué padre sería, y ahora en muchas escuelas les dan la galletita, por lo menos allá en Progreso, les dan a media mañana lechita, galletita y un sándwichito, para que el que no desayunó, desayune y esté tranquilo y esté pendiente. Porque si hay una necesidad, yo no estoy enfrascado en mi necesidad. Pero bueno, vamos a Santiago. Santiago 2 del 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fíjense, en ningún lugar de la Biblia se enseña que atender a los pobres sea una manera de ganarse la salvación. Pero una de las consecuencias de ser salvo es hacer obras. Nosotros como iglesia, por ejemplo, en las campañas evangelísticas que tenemos, siempre buscamos suplir una necesidad. Y es en parte evangelio social, pero la primacía es hacer llegar el mensaje del evangelio y darle seguimiento. Hacemos esa diferencia. No solamente le damos el pan físico, sino queremos que prueben y vivan en el pan espiritual. La fe en Cristo, que nos salva de nuestros pecados, implica una transformación interna que se evidencia con implicaciones externas. Alguien que en algún momento de su vida tuvo un encuentro real y verdadero y contundente con Jesucristo, ya no es igual, nunca más. Y realmente busca ese ser testigos, busca el poder caminar la segunda milla, busca hacer la diferencia. Hay algo muy interesante que menciona Lucas 16, espero que podamos terminar de verlo en esta hora. Lucas 16 del 19 al 31. Y aquí revela la palabra cuán importante considera Dios el cuidado de los pobres. Lucas 16 del 19 al 31. ¿Alguien quiere compartirlo, por favor? Jesús conoció me dijo que se vestía de púrpura y de ínfimo y hacía cada día banquetes con los fieles. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel que en llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa de rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades
padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, represe mi lengua, porque estoy atormentado en este momento. Hasta ahí vamos a dejar. Déjenme decirles algo. Jesús contó esta historia a un grupo de líderes religiosos. A ese grupo de líderes religiosos les encantaba el dinero, les encantaba vestirse bien, en la opulencia, justificaban su complacencia. Y Jesús les habla de un hombre rico que vivía con lujos, y también les habla de Lázaro. Fíjense la cuestión. ¿Cada cuándo hacía un banquete este hombre rico? Cada día. Cada día. Siempre estaba Cada día. ¿Y dónde estaba Lázaro? En la puerta. En la puerta. En ningún momento vemos que el rico invita a Lázaro a comer. Cada día hacía un banquete. Y cada día Lázaro estaba sentado a la puerta y los perros le lamían sus llagas. Dice la palabra que ambos hombres murieron. El rico fue al infierno, mientras que el pobre fue al cielo, al seno de Abraham. Yo quiero hacer una referencia para que no haya confusión. No puse el pizarrón, pero imaginémonos la cuestión aquí. Esta historia habla de que estaba, obviamente, el lugar de muertos, el Seol, y de un lado estaban los que morían en el Señor, que era el seno de Abraham. Y de este lado estaba el Hades, en lugar de lloro y crujir de dientes, ¿sí? Y estaban separados por una gran cima, una cima con S, eso quiere decir una profundidad, ¿sí? No es una montaña, es un abismo. De tal modo que podían verse de un lado a otro, pero no podían cruzar. Entonces el rico veía a Lázaro. ¿Cómo? muy a gusto, yo creo. Lázaro, sí. Lo vio muy a gusto y él estaba en tormento. Pero fíjense lo que dice, por favor, dile a Lázaro, o sea, porque a Lázaro, que moje la punta de su dedo. A mí me llama la atención. Hay quienes creen, por ejemplo, que cuando, refiriéndose a esa historia, que es una historia, que cuando Cristo murió, bajó al Seol, declaró a todos estos la victoria, y se llevó a los del seno de Abraham al paraíso. Pero independientemente de las circunstancias teológicas, me llama la atención porque este hombre rico veía todos los días a Lázaro, pero nunca se interesó por él. Y me queda claro que eso no determinó el destino final de ambos. El destino final de ambos lo determinó su fe. ¿Sí? No el que si le dio pan y no le dio pan, fue su fe. Pero el nombre de Lázaro significa literalmente Dios es mi ayuda. Y él estaba enfermo, lisiado y pobre. Pero Lázaro recibió compasión de Dios por su fe. A mí me llama la atención porque este hombre rico, que tenía todo, que vivía en la opulencia, que todos los días hacía un festín, no alcanzó ni baranda. El hombre rico demostró su falta de fe al regodearse de lujos mientras ignoraba al pobre que yacía al fondo de su cuerpo. Por eso nuestras obras, cuando tenemos fe, no podemos vivir sin buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ella. Cuando nosotros oímos esta historia, ¿con quién nos identificamos más? No me digas. Pensémoslo. Honestamente, ¿cuánta preocupación sentimos acerca de los necesitados que están alrededor de nuestra casa o enfrente de nuestra casa? Déjenme contarles algo y lo comento para la gloria de Dios. Pero a mí en Progreso me conocían como el pastor del Escuadrón de la Muerte. Por alguna razón y designio, ¿sí saben qué es el Escuadrón de la Muerte, verdad? Grupo de personas que ingieren algo. Exacto. Que ya están cirróticos, desahuciados y se les pegaban unos que otros malandrines por ahí. Y yo era el pastor del Escuadrón de la Muerte.
todos los días a la casa, esta Sophie y Rosy, que no me dejan mentir, llegaban a visitarme. Y lo que hacíamos con ellos era los pasábamos, ¿verdad? Compartíamos el evangelio con ellos. Había uno que le decían el cara de piedra porque tenía acné y le deshizo la cara. Y era el mejor mecánico de la región. Pero su alcoholismo lo llevó a perder todo. Y él se alcoholizó porque él era creyente, déjenme decirles, y sabía la palabra mejor que mis diáconos. Armando se llamaba. Decían Armando el cara de piedra. Y él iba al templo, sabía Biblia, era líder de su iglesia. Pero una vez llegó a su casa y vio a su esposa con otro. Y los mató a los dos. Estaba iracundo. Los mató a los dos, lo metieron a la cárcel y la depresión lo llevó al alcoholismo. Perdió todo. Y a veces llegaba todo alcoholizado y hasta le daba miedo a los adolescentes porque movía los ojos, quién sabe cómo, notaba y sentía cómo le clavaba el cuchillo. Y es una historia que siempre compartía, hermanos. Armando, Pablo Estrella, Enrique, varios pasaron por ahí. Uno trató de suicidarse, lo bajamos de un correo. Les comento esto porque varios de ellos tuvieron la oportunidad de regenerarlos. A varios los llevamos a un lugar, no recuerdo el nombre, pero es como Oceánica. Ahí estaba entre Progreso y Mérida, Yucatán, a que se rehabilitaran. Pero siempre que pasaban por la casa, los metíamos a la casa, les dábamos de comer, los bañábamos, les dábamos ropa. El problema es que mi ropa era más grande que su tamaño, pero podíamos contar con otros hermanos, los medicábamos y ellos tuvieron esperanza de Dios. Muchos redireccionaron su vida, otros redireccionaron su vida, pero el alcohol, los estragos que llevan tenido los llevó a morir, pero damos gracias a Dios porque sabemos dónde están. Y otros, pues, regresaron a sus malos caminos. Pero tratamos de hacer la diferencia. Y la idea es que nosotros hagamos la diferencia en un mundo en decadencia. A mí me llama la atención y yo no quiero que nadie se sienta mal, pero aquí por ejemplo tenemos a Raúl. Y en Navidad yo lo invito a la casa y cuando no podemos invitarlo a la casa porque nos invitan a cenar o algo, hay siempre hermanos que hacemos cooperacha y se lo llevan a cenar a Supercrim, se lo llevan y nos mandan fotos y selfies y quien sea cuánta cosa. Yo sé que Raúl toma sus decisiones porque aquí la idea es que llegue temprano y aquí una vez lo bañamos, le dimos ropa y la idea es que sí, son hábitos que él puede hacer y bueno, él toma sus decisiones. Pero muchos de nosotros lo que hacemos es poner una barrera. Que porque huele feo, que porque no sé qué, que porque lo que sea. Y eso dista mucho de evidenciar esa misericordia y ese Espíritu de Dios está sobre mí porque me enviado. Yo no quiero poner carga en el corazón de nadie, yo quiero que la tomen de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Simplemente que al ver la historia del rico y Lázaro, eso debiera confrontarnos. Porque miren, a lo largo de la historia, cuando Lázaro y el rico están en el lugar de muertos, llega un momento en donde el rico le dice, por favor, dame oportunidad, que regrese y que le diga a mis hermanos lo que hay aquí, para que ellos cambien. Y dice esa historia, que el padre Abraham le dice al rico, ¿tienen a los profetas? Yo te digo que aún con el mismo Moisés resucitase, no lo escuchan. Hablando de la dureza del corazón que puede generar la riqueza, que puede generar el tener, debemos sensibilizarnos porque Dios tiene una estrategia específica para una visión específica que es la gran comisión. Mira, los pobres existen ya sea que queramos reconocerlo o no. Es más, en la actualidad hay más de 1.000 millones de personas en el mundo que viven y mueren en pobreza extrema. Tratan de sobrevivir con menos de $1 diario. ¿Cuánto es $1?
20 pesos. Y tú y yo compramos papas fritas y coca. Y no estoy diciendo que no te lo comas. Te estoy diciendo que para ti, para mí, $1 no es nada. Y ellos viven con $1 diario. Y cerca de 2,000 millones viven con menos de $2 al día. Y esta es casi la mitad del mundo luchando por sobrevivir con la misma cantidad que nosotros gastamos en papas fritas. Tenemos que sensibilizarnos y hacer la diferencia. ¿Sabes que hoy más de 26,000 niños respiran por última vez porque van a morir de hambre o de alguna enfermedad que pudiera evitarse? Estamos tan metidos en nuestros planes que a veces no sentimos ni el peso de estas estadísticas como ni las conocemos. Pero Dios sí las conoce. Y Dios está llamando a la iglesia a dejar de vivir efímeramente. Hace un momento les platicaba las estadísticas de todo lo que se invierte en los edificios en Estados Unidos. Son edificios que están vacíos. A veces invertimos muchas cosas, pero descuidamos al necesitado. Si nosotros realmente creemos en el Evangelio y hemos sido hechos nuevos en Cristo, tenemos que entender que Dios no nos da esa opción. Dios lo exige. Y hay una gran dificultad en la riqueza. Pero eso lo vamos a ver de hoy en 15, cuando Ceci regrese. ¿Y se acuerdan, verdad? Sí. Lo que vimos el viernes pasado. Créanme que estamos próximos ya a terminar Radical. A mí me gustaría obviamente que pudiéramos seguirnos viendo a lo mejor una vez al mes. Porque para mí es importante que ustedes me ayuden a hacer la diferencia. No ver lo que otros hacen, o si lo hacen o no lo hacen. Porque a fin de cuentas cada uno va a dar cuenta a Dios de lo que hace. Pero a mí me llama la atención y el anhelo de mi corazón es que podamos vivir en esa estrategia radical que es producto de una entrega radical. Amén. ¿Alguna pregunta, comentario, anécdota? Ahora para siempre, querido. Una, que no vayan a creer que yo le doy a la gente, por lo que dije, porque la pregunta fue, ¿por qué no se hace? Bueno, yo pienso que eso, ¿verdad? Pero yo sí le doy a la gente. Amén, amén. Nadie pone entera de La Dios. otra, que pienso que a veces la gente no es tanto lo que necesita que se le dé despensa o que se le dé sino esa atención. Un abrazo. Por ejemplo, la hermana Josefina no venía y hasta ánimo me dieron de venir cuando fuimos a visitar. Amén. Amén. Entonces mucha gente lo que necesita es eso, ¿verdad? Que se le llame, que se le visite o que se le diga ¿cómo estás? Así es. Acuérdense que tenemos un ministerio dentro de la iglesia y una misión fuera de ella. Saúl. Es cierto que a veces la gente tiene necesidades, pero tienen una cantidad, a veces hay necesidades que ellos, nosotros no podemos terminar de suplir las necesidades que para empezar, o sea, porque a veces con sacrificios suplimos las nuestras, pero hay gente que tiene otro tipo de necesidades, y es importante sí ayudarle a la gente, pero a veces yo he tenido que aprender también es que tenemos que aprender a dar, saber lo que realmente la gente necesita. No necesariamente a veces necesitan dinero, sino necesitan más bien otra cosa. Y es ahí donde la función de la iglesia es de multiplataforma, ¿no? Donde tenemos que aprender a diferenciar quién tiene necesidad económica, quién tiene necesidades emocionales, espirituales, familiares. Y es ahí donde de alguna manera la iglesia tiene el compromiso de hacer y que de alguna manera también tenemos que aprender nosotros tenemos que aprender a dar, porque yo siempre he diferenciado, hay una forma de dar, hay gente que da porque pues, como que le da lástima verlos, pero tampoco le interesa hacer que la gente crezca, que la gente salga adelante. Y la misión de la iglesia tiene que ser que tenemos que aprender a dar y darle, pero para que la gente crezca en las áreas que necesita crecer.
y no nada más como un acto de misericordia o de caridad. No, nosotros lo damos en un acto de gracia, porque lo que compartimos es porque Dios puso eso en nuestro corazón y es de gracia, es la gracia que Dios le da al individuo. Entonces nosotros no damos de caridad ni nada, sino damos por gracia. Bueno, yo quiero hacer un comentario simplemente para aterrizar algunas cosas que hemos visto, para que nos llevemos esto a casa. Y obviamente yo creo lo que dice la palabra, cuando dice que no hay justo desamparado, no significa que le diga pan. Yo creo y apoyo totalmente lo que dice Saúl, que como iglesia tenemos que aprender a dar. Si ustedes se fijan en la gran comisión, en Isaías 61:1, no habla en ningún pasaje de alimento, ni habla de dinero. Y se fijan, habla del área emocional y espiritual. Qué padre que podamos sentir que en ese suplir la necesidad espiritual y emocional de la gente, si hemos creído que hay una necesidad específica, podamos suplirla. Pero yo creo que si alguien te pide un pez, tienes que dárselo. Si te lo vuelve a pedir, tienes que dárselo. Si te lo vuelve a pedir, enséñalo a pescar. Porque si no se hace codependencia. Yo creo también, por ejemplo, aquí había, no voy a decir nombres, un hombre, ¿verdad?, que también conocía el Evangelio y llegaba todos los días, todos los domingos, perdón, a lavar los coches de la iglesia. Y de 10 días, 11 llegaba tomado. Y yo a él le pedí a la congregación que evitáramos darle dinero. Él llegó en varias ocasiones: oye, ¿me puedes apoyar con dinero para unos zapatos para mi hijo? Le dije: no, dime la talla de tu hijo. Y le daba los zapatos, pero no el dinero. ¿Por qué? Punto. Tenemos que ser sabios para dar, pero tenemos que dar tiempo, abrazo, palabra, tenemos que dar. Y mientras más damos, Dios más nos bendice. Amén. Yo sé que no le voy a dar algo a alguien que le vaya a hacer daño o que no sepa manejar. Tampoco soy yo quien para decir si le va a servir o no. Pero hay evidencia, eso es lo que Saúl dice. Como iglesia tenemos que ser sabios en el aprender a dar, a darle a cada quien lo que necesita. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Porque somos mayordomos de eso que... Amén. Así es correcto. Y vamos a dar cuentas a Dios aún de la eficacia de lo que demos. Pero Dios ve el corazón. Simplemente que a veces siento que a veces tomamos muchos pretextos para evitar hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar un equilibrio. Amén. Amén. Nos despedimos, oramos.